ay, ay, ay. Ya te extrañaba acá, Mati. Ya te extrañaba, te quedaste colgado ahí. Qué chévere. Hoy quiero hablarles de algo que a lo mejor al principio no les va a gustar. Pero yo creo que estamos terminando el año y sería bueno de tener un 2025 sin esa cosa. La prédica se llama Un mundo de excusas. No sé si ustedes vieron el afiche que puse en el chat de la iglesia. Se veía bien chistoso, el elefante sentado arriba de un árbol. Y yo dije, si el elefante puede estar sentado de arriba de un árbol, tú también puedes vivir sin excusas, o no hay excusas. Muchas veces en estos días, estas semanas, estos meses, estos años me encontré con personas o en situaciones donde me quedé pensando qué pasaba por la cabeza de esas personas, o porque hacían o decían ciertas cosas, muchas veces malos y muchas veces siendo mentira. Muchas veces escuché de los mayores, yo no me considero tan mayor todavía, cuando habla la gente de 80, 90, te dicen que nuestra sociedad está mal, porque antes la palabra valía. No se necesitaba un contrato firmado. Con un apretón de mano o con una palabra, sellaba el asunto. Se compraba casas, vacas, de todo, con un apretón de mano o con una palabra. Y no hacía falta hacer mucho revuelo alrededor de eso. Pero hoy, un apretón de mano, una palabra, no vale, no basta para comprometerse y para poder confiar que las cosas se cumplan de acuerdo como se había hablado. Y es muy fácil culpar la sociedad. Es muy fácil culpar las circunstancias. Pero me pregunto siempre cuando escucho eso, ¿no pude por esto y por esto y por esto? Me queda siempre la pregunta si eso es real o solo una excusa barata para algo mucho más complejo y mucho más difícil. Ayer teníamos un día de visita en la casa de transformación y una persona la habíamos citado para las 11 de la mañana para ver a sus hijos. Y llegó después de las 12. Otros estaban citados más tarde, otros citados más adelante. Pero lo hicimos porque necesitábamos el día para hacer otras cosas. Y esa persona llegó 1:20 tarde. Y yo le dije que no podía ver a sus hijos. Y me dijo, pero yo salí a las 8 de la mañana. Yo le dije, yo sé dónde usted vive. Si usted se toma el tren, tarda 48 minutos. Aún caminando llega antes de las 11. Porque se trata de ver a sus hijos. Usted me está mintiendo y por eso no va a ver a sus hijos. Se enojó y se fue. Pero yo decidí de que no iba a aceptar esas excusas de las circunstancias. Que no pude. Pasó esto, pasó lo otro. Yo le dije a esa persona, si yo le hubiera dicho, venga a las 11 de la mañana y le voy a dar $100,000, usted hubiera estado a las 9 de la mañana esperándome. Se hubiera venido en la noche para estar temprano ahí. Pero muchos de nosotros vivimos en un mundo de excusas. Y desgraciadamente, por lo general,
son de mentira. Una de las cosas que estoy entendiendo con los principales referentes de transformación en el mundo de hoy es que no dejan espacio para las excusas, no dejan espacio para las mentiras, sino su compromiso es real y su palabra vale. Muchos de ustedes han visto David Hogan y yo sé que su palabra vale y su compromiso es completo. Muchos de ustedes han visto a Joshua Aaron cantar hermoso, pero su compromiso es real y su palabra vale. Acuérdense que hasta que se encontró con su hija en el ejército y con su hijo preparándose para ir a la guerra, pero igual su compromiso estaba firme. Y me pregunto, ¿cómo es con nosotros? ¿Cómo es que tan rápido somos en excusarnos, en buscar culpables, en sacarnos la responsabilidad de encima y conformarnos con una cosa que me parece muy llamativa, especialmente acá en el Perú? Esa frase, yo hice todo lo que me dijeron. ¿Saben qué? Esa es la frase de un esclavo. Es la frase de un esclavo. Yo hice todo lo que me dijeron, pero los resultados no son lo que se necesitaba. Pero yo hice todo lo que me dijeron. Con los muchachos y con las chicas del EJAT les enseñé una palabra en alemán que se llama Mitdenken. En traducido significa pensar a la par. Pero parece ser que esa mentalidad de esclavo lo que hace es que tú apagas el cerebro y solo haces lo que te dicen. No importa el resultado, pero yo hice lo que me dijeron. Pero si el resultado es una porquería, yo hice lo que me dijeron. Porque no te pusiste a pensar a la par. ¿Por qué me lo dijeron? ¿Cuál es el resultado que se pretendía? Y a lo mejor, ¿qué más tengo que hacer para que se dé ese resultado? Tengo un ejemplo en la cabeza, pero no lo voy a utilizar para no ofender a la persona. Pero a veces yo me siento como que yo tengo que pensar por mí y por ti también. Porque tú solo haces lo que se te dice, no un milímetro más, y no estás pensando a la par. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué tenemos todavía esa mentalidad de esclavo? Es verdad que por mucho tiempo fuimos esclavos. Todos fuimos esclavos del pecado y de la muerte, eso es verdad. Acá en el Perú fuimos esclavos desde los incas hasta los españoles y mucho más allá también. Pero eso no nos da excusa, porque ya no somos esclavos, porque ya fuimos liberados naturalmente, pero también en el espíritu, porque Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados. Pero para que se queden tranquilos ustedes peruanos donde son nacionalistas, a los alemanes también le pasa igual. Se llama obediencia de cadáver. Porque un cadáver no piensa. Un cadáver no agrega nada. Bueno, tampoco hace nada, pero así se llama. De hacer exactamente lo que me dijeron y no un milímetro más, porque hice lo que me dijeron.
Porque con eso yo no soy responsable. Porque yo hice todo lo que me dijeron. Yo estoy con ganas de, si alguien me dice eso, de no hablarle más por un mes. Porque me está echando la culpa a mí. Y me deja la responsabilidad a mí, que es de él o de ella. Hay una historia, hay dos historias en realidad en la Biblia. Hay dos personajes en la Biblia que muestran las actitudes como deberían ser y como son. Es la historia de David y de Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, la siesta, ya está en la Biblia, si alguien está buscando dónde está la siesta, y los resultados son terribles como son hoy. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que le lleven flores, para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Pucha. Cuando llegó el mensaje a David, me parece que se asustó. Pero quiero que veamos juntos cómo se llegó a esa situación. Porque muchas veces nosotros somos rápidos. Vamos a ver por qué. La primera cosa que la Biblia nos dice, en la primera parte ya, era el tiempo de primavera donde los reyes iban a la guerra. Si los reyes van a la guerra, te hago una pregunta. ¿Qué hace David en la casa? ¿Qué hace David en la casa? Si era tiempo que los reyes van a la guerra, ¿qué hace el hombre en la casa? Primer punto, David no hacía lo que debía hacer. Lo que te estoy describiendo ahora es cómo nace un pecado y cómo el pecado se transforma en un problema y cómo el problema se transforma en un lío bárbaro. Segundo, aparentemente David no se va a la guerra y la pasa bien. Después de la siesta, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, acá en el Perú no lo sé, pero en Argentina está comprobado científicamente que las provincias que tienen siesta son las más pobres del país. Hay provincias que, parecido a la de acá, Cajamarca, allá se llama Catamarca, que a la 1 del mediodía, si el catamarqueño no llegó a su casa todavía, se tira debajo de un árbol, porque es tiempo de siesta, hasta las 5 de la tarde. Es la provincia más pobre. En Paraguay no es mejor. El único sitio donde no hacen siesta es en Asunción. En todo el resto del interior, siestita. Y entiendo por qué, porque hace 50 grados y todo. Hay un montón de explicaciones. Pero la realidad es que donde hay siesta hay pobreza. Interesante, ¿verdad? Y creo que acá es igual. Kelly es de la siesta, ¿no? Sí. No, ella no es de siesta, es de dormir siempre, pero ahí. Se levanta a las 4 de la mañana, si ahí duermes un poquito en la tarde, aunque no corresponde, Kelly. Lo que pasa es que las salidas nocturnas, esas te las tienes que cortar. David la está pasando bien después de la siesta. Aparentemente se había comenzado a alejar del Señor. Porque si no,
estaría donde están los reyes cuando es tiempo de guerra. A veces uno no se da cuenta de inmediato. Pero yo creo que David con su siestita y estar en la casa no estaba ni pendiente de lo que estaba pasando. Porque ¿cómo hace siesta mientras sus soldados están peleando una guerra? ¿Cómo se va a dormir mientras su gente está peleando? Entiendo que no vaya porque qué sé yo, pero que se duerma mientras los otros están peleando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé, a veces, a lo mejor tú tampoco te has dado cuenta cuando has comenzado a alejarte del Señor. Aunque sea de a poquito, de lo que Dios te pidió o te llamó a hacer. Y muchas veces se parece a un tobogán. Empieza con una cosita chiquita. Y esa cosa chiquita, la Biblia dice, la tentación fecunda. ¿Cómo es la frase exacta? La tentación trae a nacimiento el pecado y el pecado trae como consecuencia la muerte. ¿Ves el tobogancito? Empieza con una cosa chiquita, una cosa pequeña. Empieza a bajar y bajar y bajar. Y son como esos toboganes súper chéveres que al principio es así, pero después va así para abajo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a la luz la muerte. Esa. ¿Dónde queda eso? Santiago 1, 14 al 16. Gracias. Santiago 1, 14 al 16. A lo mejor no te has dado cuenta, pero de a poquito te comenzaste a alejar. Comenzaste con las excusas. No, hoy estoy cansado, hoy no voy a orar. Hoy estoy cansada, no quiero alabar al Señor. Hoy, un poquito de amargura me voy a guardar todavía, porque se lo merece. Ya me tiene. Hoy, un poquito jugar con los chicos. Una se siente bien. O al revés también. Y estás subiéndote a ese tobogancito. Como David. Primero, no se va a la guerra. No hay problema. Segundo, se duerme cuando tendría que estar pendiente de lo que está pasando con sus soldados. Es su gente. No estamos hablando de un general que tiene 25,000 soldados. Él era soldado antes también. Muchos de esa gente había peleado con él. Y después ve una mujer de belleza singular, como cada uno de ustedes, de belleza singular, ¿verdad? Mira al que tienes, si tienes una mujer al lado, dile de belleza singular. Y es interesante porque a veces los muchachos me preguntan, pero pastor, ¿cómo hago para no mirar? ¿Cómo hago para no mirar? Más que ahora que viene el verano, que no se ponen casi ni ropa, uno quiere comprar tela porque queda tan cortito el vestido para decirle, póngase esto también todavía, pobrecita, no le alcanzó la plata para algo más largo. En la Biblia hay un truco cómo se puede hacer eso. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Está en Job. Job 31:1. Dice, Job lo dice, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Wow. En el Antiguo Testamento, en Job, que la pasó mal, pero hizo un pacto con sus ojos de no mirar donde no debería mirar.
¿Qué te parece de hacer un pacto con tus ojos? De cuidarlos para que queden tan lindos, verdes, azules, rojos, no rojos, no, azules, marrones, negros, de lo que sea. Hacer un pacto con tus ojos. Aparentemente David no tenía pacto con sus ojos, porque la vio a Betsabé y le dicen todavía, es la esposa de Urías elitita. Igual dice, tráigamela. Yo soy el rey. Si no hubiera sido casada, la hubiera podido poner en su harén, porque en ese tiempo todavía tenían permiso de tener un harén. Un harén es donde tienen muchas mujeres al mismo tiempo, y legalmente. Se acuesta con ella. ¿Cómo llegamos de no ir a la guerra, de hacer una siesta, de subir al balcón y de ver a una mujer bonita a la cama? ¿Te das cuenta? Y a lo mejor pensó, voy a zafar. Pero no zafó. Porque Betsabé le manda a decir, amigo, nuestro pecado tiene fruto. Estoy embarazada. Tremendo. Estoy embarazada. Yo creo que hasta aquí la historia es conocida. Es horrible, pero demuestra cómo funciona el pecado. ¿Y qué pasa? Comienza con una cosa pequeña. No estoy donde Dios quiere que esté. Y no estoy haciendo lo que Dios me pide que haga. David no está en ese lío por las circunstancias. No es porque viene de una familia de malvados. Porque hoy, gracias a la psicología, la culpa tiene mamá, papá, los abuelos y los bisabuelos. Porque todos fueron unos chimvergüenchas. Entonces yo también soy chimvergüencha. Pero no funciona así. No funciona así. Es verdad que esto tiene influencia en tu vida. Pero Cristo ha venido ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Y para liberarnos del pecado y de la culpa. Por eso tienes que ver de dónde vienes. Por eso tienes que ver las sinvergonzuras de tus padres y de tus abuelos. Pero no son excusa. No son excusa. Yo soy ladrón porque mi abuelo fue ladrón. No, señor. Usted es ladrón porque decidió ser ladrón y no estoy diciendo otras cosas. David no hizo lo que hizo porque la sociedad lo hizo así. David tampoco lo hizo porque no sabía lo que tenía que hacer. Y yo creo que David lo hizo aunque se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Tampoco hubo amigos ahí que le obligaron. O no quería quedar como un tonto después de ver una mujer tan bella. ¿Te escuchas todas las excusas que tú me das cuando yo te estoy confrontando? Fueron las circunstancias, se dio así. O esa excusa de que la familia de donde yo vengo, o esa es, todo el mundo lo hace. O yo no sabía que eso no se podía. O no me di cuenta. O esas otras. Ustedes las escucharon todas, ¿verdad? ¿Quiere que las repite? No son las circunstancias. No es tu familia. No es la sociedad. No es que no sabes.
no es que no te das cuenta, no es que tus amigos te obligaron y no es que no querías quedar como un tonto o una tonta. Todos esos argumentos son típicos para nosotros. Si paro un momento aquí, creo que a algunos de ustedes se le ocurren algunas más de lo que se llama, ¿cómo? Se llama excusas. Se llaman excusas. Dilo conmigo, excusas. Míralo bien. No hay nada ahí en toda esa historia que se puede excusar. Nada. Realmente nada. Es puro y exclusivamente culpa de David y de Betsabé. Y de Betsabé. No vamos a decir, no, bueno, la pobre no tenía otra opción. Estamos de vuelta con las excusas. Si le clava el anillo de casado en el ojo, David no la toca. Si se pone un cinturón de castidad y tira la llave, tampoco no la toca. Y probablemente si le dice, hey, pero yo estoy casado, mi esposo, no me hagas nada, probablemente también no pasa nada. Porque la señora rompió el pacto con Urías también. David no tenía pacto con Urías, ella sí. No abre la boca, porque seguramente también tenía unas cuantas excusas. Me mandó llamar el rey. ¿Cómo será la camita del rey? ¿Qué colchoncito usa? ¿Uno de Rosen? ¿O de qué marca será? ¿De cebra? Paraíso. Pero vamos a seguir porque nos podemos quedar un rato aquí, pero a mí me importa otra cosa. Pero yo quiero que se termine esa historia de pecado y excusas. Porque no es digno de un hijo o de una hija de Dios. Excusas. Sabemos que David al final en la historia lo manda a matar al marido de la señora. Antes de que se dé cuenta que está embarazada. Y ese marido resistente, ¿eh? Si quieres lee la historia después, segunda de Samuel capítulo 11 y los versículos que siguen a lo que estábamos leyendo. David intenta de todo para que se acueste con su mujer, para que el bebé no esté claro de quién es. Pero no, yo tengo que pelear para mi rey. Yo no puedo acostarme mientras mis amigos soldados tienen que luchar y yo acá en la cama disfrutando con mi mujer. No, yo no. David está 3 veces. Y al final dije, bueno, no hay otra. Pero ¿saben? Después de esa historia, por primera vez, en 2 de Samuel 11:27b, por primera vez en la historia de David, la Biblia dice lo siguiente, escucha bien. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. En la Biblia judía es más fuerte. Dice, pero el Señor vio lo que David había hecho era malo. Por primera vez en toda la historia de David. Primera y única vez en toda la historia de David. Y Dios tuvo que mandar un remedio que se parece a tantos que cada uno de nosotros hemos vivido o vive. No me refiero a adulterio y esas cosas, sino en otras áreas también. Cuando no estás donde tienes que estar, cuando no cuidas tu vida espiritual y andas de relajo, cuando le das espacio a la tentación de algo que sabes que está mal, aunque sea en tus pensamientos. Y ahí viene una que tú conoces muy bien. Metes la pata
y intentas de solucionarlo a tu manera. Eso fue que lo David intentó. Bueno, le hago el cuento y se mete con la mujer y después nadie sabe. Porque ADN no había en ese momento. Pero era el intento propio de solucionar el asunto para que nadie se dé cuenta. Que parezca un accidente, no. Porque lo único que interesa es que nadie se dé cuenta y que el problema desaparezca. Porque ponte a pensar, Urías se muere y David, el rey, qué noble gesto, se casa con la viuda. Porque en ese tiempo no había seguro social, no había jubilación, pensión ni todo eso. Se casa con la pobre viuda. Nadie sabía que llevaba el bebé de David adentro de la barriga. Se casa con la viuda de su soldado para que no le falte nada. Se parece a los especialistas que cuando meten la pata se ponen a explicar. Tienen un floro para que nadie se dé cuenta. Y están con tanto empeño que nadie se dio cuenta que algo huele raro. El remedio que Dios manda era un profeta que no estaba en el negocio de esconder y de culpar a cualquier cosa de las cosas que hemos hablado. Era un hombre que venía con la justa, a lo mejor como tu consejero, como tu líder. Como lo dije la semana pasada, cuando yo te pregunto cómo estás, o te marco algo que está mal, no lo hago porque no tengo mejor cosa que hacer, sino porque lo veo y por eso te lo digo. Por lo tanto el Señor, es capítulo 12, versículo 1 al 9. Por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comió del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, qué raro. Y él la acuñaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe repararle el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán lo dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor y hiciste ese acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. El profeta lo pone a David en contexto y le ayuda a entender lo que pasó realmente, porque aparentemente no se había dado cuenta. ¿Sabías que el pecado te hace ciego y tonto? El alejarse de Dios te hace ciego y tonto. Y Natán usó una parábola para que David se diera cuenta. Me hace recordar a la pregunta de tu líder: ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, no pasa nada. O escuchando prédicas donde se describe bastante exacto tu situación y al principio te haces el loco. ¿Moi? ¿Yo? No, jamás. Debe haber sido tremendo para David
cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú. Porque antes se portó como cualquiera de nosotros. Cuando le confrontan se pone nervioso y después furioso. ¿Cómo puede hacer semejante cosa? ¿Cómo me puede decir eso? Yo no ve que estoy muy bien. Y todas esas cosas. Pero ya que hablamos de excusas, fíjate cómo reaccionó David. Entonces David le confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo, el que lleva a Betsabé ahí adentro, morirá. Y así pasa. Voy a saltar un poquito para no terminar a las 8 de la noche. Porque murió el niño. Murió. El fruto del pecado murió. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó de nuevo embarazada y dio a luz a un hijo, y Dios lo llamó Salomón. Y mira cómo sigue. Y el Señor amó al niño. El Señor amó al niño. Si tú quieres saber cómo es cuando Dios te perdona, acá tienes un ejemplo. Se muere el fruto del pecado, pero el próximo fruto, el Señor lo amó. Una solución tremenda que satisface a todos. David dice: yo tengo pecado. Yo soy el culpable. No fue la belleza de Betsabé, no fue esto, no fue esto, no fue esto, no fue esto. Yo soy el culpable. ¿Sabes qué liberador es eso? Cuando tú dejas de excusar, cuando tú dejas buscar soluciones falsas, cuando tú intentas de arreglar el asunto de tu propia manera y te puedas parar y decir: fue mi culpa, yo soy el responsable. Hay circunstancias más, ok, pero yo soy el responsable. De inmediato el profeta le dijo: Dios te perdonó. Tendrá una consecuencia porque algo tiene que pasar. Es interesante. La Biblia dice, creo que en Deuteronomio, que Dios persigue la sangre de los que fueron matados de manera inocente hasta la tercera y cuarta generación. Urías fue asesinado por culpa de David, sin tener culpa. Y David tuvo que pagar. No pagó él, pagó este hijo. Pero la sangre de ese hijo pagó por la sangre derramado del inocente. Sí. David reconoce que estuvo mal y no se le cae la corona. Reconoce: estuve mal. Y acepta incluso la muerte de su hijo. Interesante, ¿verdad? No le temblaba el pulso para hacer lío, pero tampoco le temblaba el pulso para reconocer y asumir su responsabilidad. No buscó ninguna excusa. No buscó a quién más meter para no quedar mal. Pero vamos a ver el otro hombre completamente diferente. ¿Necesitas algo, Eduardo? Ok. Porque si no, me escuchas mejor. Gracias. Primero Samuel 15, versículo 12 en adelante. Temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Y alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un momento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato que Dios me dio. Y el profeta dice: entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y de cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel.
Es cierto. Los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor, tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obediste al Señor? Porque te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión, hice lo que me dijeron, que él me encargó. Traje el rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del carnero. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos, o sea, idolatría. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Cómo fue la historia? Le saludó con alegría. Qué bueno que vino, pastor, qué bueno. Y le miente en la cara: he hecho lo que me han dicho, todo. Me parece conocido. Pastor, hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que me pidió, o que el Señor me mandó a hacer, o que prometí de hacer. Todo, cumplí con todo. Ya vamos a volver a eso. Ah, cierto, fueron los soldados. ¿Te das cuenta? Fueron los soldados que dejaron vivir a las ovejas y las vacas. ¿Tú crees que alguno de los soldados de Saúl se hubiera atrevido de guardar una oveja, una cabra, si Saúl hubiera dicho: no queda nada, no queda nadie? ¿Tú crees que lo hacían sin la venia del Señor? A veces la gente culpa a los que son menores que ellos, a sus hijos. No, mi hijo es un descarado, mi hijo es malo, mi hijo. Oye, es tu hijo. ¿De dónde aprendió? ¿De dónde conoció? O a los que tienes a cargo. No está haciendo lo que tiene que hacer. Ah, y por eso tú también no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tú hiciste de todo para que tu hijo o la persona que tienes a cargo está haciendo lo que tiene que hacer. A los empleados o cualquiera que puede encontrar para culparlo, porque somos expertos en buscar culpables. No me funciona esto, no me funciona lo otro, es porque el pastor. ¿Por qué no empiezas contigo primero? Como lo hizo David. David no hubiera podido culpar a Betsabé para que se vaya afuera. ¿Y para qué Dios la hizo tan bonita? ¿Para qué? ¿Por qué mis empleados no me dijeron: no, eso no se puede hacer? ¿Por qué no viniste antes para decirme que no haga semejante tontería?
Pero Saúl es parecido a nosotros. Busca excusas, busca culpables. Y peor todavía, mire, Samuel, mire, las vacas y las ovejas no es que nosotros se los vamos a comer, lo vamos a sacrificar a tu Dios. Le da un tinte espiritual todavía el asunto. ¿Dios dijo algo que quería sacrificio? Dijo que lo maten. ¿Sabes? Ese sacrificio donde tú no haces lo que tienes que hacer, pero me esforcé todo el día y hice algo extra todavía, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Ese algo extra, ese esfuerzo extra, eso es lo que te tiene cansado, eso es lo que te tiene angustiado a lo mejor. A Dios le huele feo. Ese sacrificio huele feo. Porque no te pidió sacrificio. Te pidió obediencia. Te pidió que hagas lo que te dijo que quiere que hagas. Aún ante la evidencia, Saúl sigue negando su pecado, su responsabilidad, versículo 20. Pero yo sí obedecí al Señor, cumplí la misión. ¿Cuándo vas a entender de que no se trata de cumplir la ley de manera externa? A Saúl le faltó entender lo más importante, que prefirió ser terco y rebelde o, como dice ahí, idólatra y hechicero. Porque la terquedad es como la idolatría y la rebeldía es como hechicería, dice el texto. ¿Cómo es eso contigo? ¿No te das cuenta que si los resultados no son como deberían ser, es visible que no hiciste todo lo que se te pidió? Lo puedes pintar de rosa, excusarte como quieres. La realidad es otra y te va a costar todo si no paras rápido con esas cosas, porque Saúl perdió todo su reino, todito, completo. Yo creo que si Saúl en ese momento con Samuel dice, es verdad, yo estuve mal, ayúdame a encontrar perdón en el Señor, la historia sigue diferente. Pero las excusas, buscando culpar a otros, hicieron que perdiera todo. Tú tienes que dejar de vivir en ese mundo donde ya hice todo. Si los resultados no son como deberían ser, todavía no hiciste todo. Todavía no hiciste todo. Aunque lo creas, aunque lo confieses, aunque lo digas. Otra vez, si los resultados no son como deberían ser o como fueron ordenados, no hiciste todo, aunque te cuesta escucharlo. Y la Biblia te llama idólatra y te llama hechicero, si eso es así. Y podemos echar fuera esos demonios todas las semanas. Pero si tú no aprendes a obedecer y dejar la terquedad de lado, van a volver y cada vez peor. Fíjate que Saúl terminó solicitando, consultando a los muertos con una bruja. O sea, peor casi no hay. Pero yo creo que me llamó la atención que en ambos casos, y con eso voy a terminar, en ambos casos hay algo en común. Los dos tenían el Mangelman. ¿Saben quién es el Mangelman? El hombre de la necesidad. Hay un hombrecito acá adentro que te dice: a ti te falta, tú no tienes lo suficiente, tú te mereces más, lo que hay para ti no alcanza, tú no vas a tener nunca, nunca, jamás. Y te estás llenando de chocolate y la voz dice: no, pero no, hay un chocolate que no te han dado todavía,
Hay un chocolate súper especial que traen siempre de Alemania y no te lo han dado todavía. Porque tú no te lo mereces, porque a ti no te quieren. Toda esa vocecita, nosotros llamamos el Mangelman. El hombre de la necesidad. ¿Conoces esa vocecita? Ya no me quieren, ya el pastor no me miró, ya el pastor ya no me habló bien, ya me tienen de costado, ya no me dejan hacer lo que me dejaban hacer antes. David lo tenía y Saúl también lo tenía. Acuérdense. A David le dice: yo te liberé de Saúl y te hice rey de Israel. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Pero David, en lugar de buscar en el Señor, buscó en Betsabé. Y con Saúl lo mismo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey y te envió en una misión. ¿Qué más quieres? Ambos tenían un llamado. Ambos tenían todo a su disposición. Ambos tenían un lugar privilegiado como lo tienes tú. Y ambos estaban en realidad en el mejor lugar del reino. En ese caso eran reyes elegidos por Dios, puestos en su lugar por Él y equipado con todo lo que pudo hacer falta y con todo a su disposición. Mi sospecha es que los dos lo tomaron por poca cosa. Los dejaron sacar de la gratitud por haber sido elegido para eso. Y ambos dudaban si realmente tenían todo. Pero uno se fugó en excusas y explicaciones tontas, gritando: hice todo lo que tenía que hacer. Y el otro se humilló inmediatamente. Tomó su terrible castigo, aceptó su error, su pecado. Y ya lo dije antes, pero vuelvo a decirlo. Entonces Betsabé quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón, y el Señor amó al niño. Una vez que el pecado está fuera del asunto y los dos legalmente casados tuvieron un hijo, y dice que Dios lo amó. Una vez que Dios perdona, todo es distinto. Pero si tú te quedas con las excusas, si tú te quedas con culpar a otros, llevar la responsabilidad a otros, no hay avance. Lo único que hay es destrucción. ¿No sería bueno que dejes de excusarte? ¿No crees que sería bueno que dejes de culpar a otros, a las circunstancias, a la gente a tu alrededor, a tus amigos o al que sea, y asumes tu responsabilidad? ¿Y no sería bueno que dejaras de usar esa frase: ya hice todo lo que tenía que hacer? Mira el resultado. Si el resultado no es como debe ser, no hiciste todo lo que tenías que hacer. El resultado de Saúl era que se matara a todos y no necesitábamos el libro de Esther. Porque el rey que deja vivir es el abuelo de Amán, que intentó de matar todo el pueblo judío unos 200 años después. Si dejas de excusarte y si dejas andar, hice de todo, pero los resultados no están a la vista, no hiciste todo. No hiciste todo, aunque no te guste. ¿Y no sería bueno que salgas de tu terquedad y tu rebeldía, o en otras palabras, de tu hechicería y tu idolatría, y comienzas a vivir obediente y honrando al Señor y honrando lo que te dio, consciente de que no hay límites en sus recursos? Justo cuando estábamos cantando hoy, porque no hay, no habrá, me volví a dar cuenta cuánto lo amo al Señor.
Porque no hay. No habrá. No existe. ¿Tengo todo que me gustaría tener? No. ¿Tengo todo que me gustaría tener? Sí. Porque lo tengo a Él. Porque lo tengo a Él. ¿Necesito excusas? No. Porque Él es fiel para perdonarme. ¿Necesito culpar a otros o a las circunstancias o no me di cuenta o lo que sea? No. Porque Él es fiel para perdonarme de inmediato. Y mi vida cambia de rumbo automáticamente cuando reconozco mi error. Y bendición vuelve a mi vida. En lugar de luchar y pelear y intentar de hacer todo bien, a lo mejor te toca humillarte, decir, soy un desastre, Señor. No sé por qué me llamaste, pero me llamaste. Y voy a hacer lo que tú me pides, porque quiero ver los resultados que tú me has mostrado, que tú me has hablado, o lo que tú esperas de mí. Vamos a ponernos de pie. Perdón que fue un poquito más largo hoy, pero lo tenía ahí, que quería compartirlo. Yo creo que el Señor te ha hablado, que es tiempo de terminar con las excusas. Es tiempo de terminar con, pero hice todo lo que me pidieron. No sé, a mí me pasa eso. Puede ser que soy especial y no lo voy a poner como condición para todos. Pero yo sé cuando he hecho todo lo que tenía que hacer. Porque llega una satisfacción a mi corazón que sé. Ahora no estoy diciendo que te tienes que desesperar porque los resultados... No. Porque tú y yo somos responsables de hacer lo que nos pidieron que hagamos. Dios es responsable de los resultados. Dios es responsable de la transformación de los chicos que tú tienes a cargo. Dios es responsable de la gente con la que tú tratas. Dios es responsable de aquellos que te dio como responsabilidad. Pero tú eres responsable de hacer todo lo que Él te pidió que hagas. Y que saques ese mangelman, ese hombre de la necesidad de tu vida, que te quiere decir que falta y no vas a tener y no hay. Y donde no es así, tienes tiempo todavía de pedir perdón, de hablar con tus líderes o con el Señor obviamente, pero también con tus líderes para terminarlo. Si no quiero vivir más así, no quiero buscar excusa, no quiero buscar culpar a otros, sino lo que quiero es hacer lo que Él me pidió que haga. Porque eso es bendición para mí. Es bendición para los que están conmigo. Y al final, quiero que esa frase suene sobre los míos y sobre lo que tengo a cargo. Y el Señor amó al niño. El Señor amó lo que hice. Porque hice lo que me pidieron. Completo. Yo creo que sería bueno de orar y de pedirle al Señor que
te perdone. O donde tú eres de esos excuseros, decirle: Señor, no más. Voy a asumir mi responsabilidad. Eso no es más carga, porque no es tu fuerza, es su fuerza. No es tú, es Él pidiéndote que hagas lo que a ti te corresponde, para que Él pueda hacer lo que a Él le corresponde. En el lugar no estás, habla con Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. O donde tú te has subido a ese tobogán, el que va para abajo, por algo chiquito que pasó, o algo chiquito con donde volviste a dejar nacer algo que ya tenías debajo de tus pies, y te subiste a ese tobogán y estás empezando a deslizarte, y te das cuenta que está cada vez más empinado. La única manera de salir de ahí es pedir perdón y clamar al Señor que te saque de ahí. O a lo mejor tienes que hacer un pacto con tus ojos, o un pacto con tu alma, que anda de búsqueda de pareja, de cariño, diciendo: alma, tú no me dominas. Mis ojos están limpios porque tengo a Jesús, que es todo lo que necesito. Acordate lo que dijo Dios al rey David: te hubiera dado más, mucho más. O a lo mejor donde no estás, donde tenías que estar, donde comenzaste a relajarte en tu vida espiritual. Te conformaste con los 31 minutos, pero en realidad tú eres ya para mucho más. O estás intentando de la metida de pata de arreglarla como tú puedes hacerlo, pero eso no va a funcionar. Lo único que va a funcionar es que tú te humilles, le pidas perdón al Señor y que Él te perdone, y que tú estés dispuesto a llevar también, si hay un castigo, de llevarlo, porque
te lo mereces. Te amamos, Jesús. Y si quieres, puedes orar conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Hoy, 8 de diciembre Hoy, 8 de diciembre del 2024, del 2024, yo termino con las excusas. yo termino con las excusas. Yo termino con buscar culpables, Yo termino con buscar culpables porque no corresponde. porque no corresponde. Señor, no quiero vivir así. Señor, no quiero vivir así. Tampoco Tampoco quiero andar gritando quiero andar gritando que hice todo lo que me dijeron, que hice todo lo que me dijeron, como lo hacen los esclavos. como lo hacen los esclavos. Yo no soy esclavo, Yo no soy esclavo. yo soy hijo tuyo Yo soy soy hijo hija tuyo y tengo la capacidad Y tengo la capacidad de pensar a la par, de pensar a la par, de darme cuenta de darme cuenta cuando eso no es lo suficiente, cuando eso no es lo suficiente, cuando falta que tú pongas algo más. cuando falta que tú pongas algo más. Señor, yo estoy dependiendo de ti. Señor, yo estoy dependiendo de ti. Me humillo delante de ti. Me humillo delante de ti. Crea en mí Crea en mí un corazón obediente, un corazón obediente, un corazón que te ama, un corazón que te ama, un nuevo corazón de carne, nuevo corazón de carne. porque así quiero vivir. porque así quiero vivir. Te amo, Jesús. Te Te amo, Jesús. Majestad, por siempre cantaré y estaré adorándote
paz y amor. Aleluya, Jesús. Estamos al final del culto. Vamos a terminar con la bendición de Aarón y ahí nos vamos a despedir de nuestros amigos que están conectados por internet. Y nosotros vamos a tomar la Santa Cena todavía aquí. Así que Adonai, ve'ish mirecha, Yahweh Adonai, Hana elecha, vihumeka, Adonai, panav elecha, veyasem lecha shalom, veyasem lecha shalom, yevarecha Shalom, veyaseh lecha shalom. chao, 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 chao.